Está en comunicación con nosotros el doctor Julio César Lavaque. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. Muy buenos días, Héctor. Muy amable. ¿Cómo anda usted? Hacía mucho que no charlaba con usted, no me animaba tanto a llamarlo, pero bueno, dije, hoy lo vamos a intentar y vamos a ver cómo sale este reportaje que le quería hacer. Bueno, pero espero que no esté nervioso por eso. Y usted sabe que estar ante semejante personalidad como es usted, doctor, a mí me resulta... Mire que yo entrevisto a mucha gente, pero entrevistarlo a usted siempre me resulta una gran prueba, porque por su honradez, por su sabiduría y por lo que usted nos transmite. Doctor... Ojalá simplemente nos sentimos hermanos que luchamos en la vida. Es así, es así. Doctor, estábamos hablando acá estoy con Gustavo, estoy con Daniel, estamos en la radio del Obispado de Avellaneda, Lanús, y estamos hablando del arrepentimiento y de lo bien que hace cuando nos arrepentimos y buscamos ser perdonados. Cuéntenos un poquitito usted sobre el arrepentimiento. Sí, me parece un tema muy profundo. Pero primero quiero decir algo, Héctor, y es la alegría que siento de ver cómo ha ido ganando espacio Radio María. Me alegro que así sea, doctor, Me parece importante. Bueno, pero hablando sobre el tema del arrepentimiento, haría una pregunta para comenzar a reflexionar, y es ¿por qué es tan importante el arrepentimiento? Y creo que tiene al menos dos dimensiones. Cuando yo me arrepiento, lo primero que he hecho es darme cuenta que hice algo mal. Mientras no llego al arrepentimiento, estoy señalando que no he tomado conciencia de que hice algo que realmente estaba mal. Esto es lo primero. Y lo segundo es que cuando al tomar conciencia llego al arrepentimiento, estoy ya proponiendo la corrección de aquello que he reconocido. Lo primero es aceptar que fue realmente una mala acción, una mala decisión, una mala actitud. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lleva a la corrección actuando de una manera correcta de ahí en adelante, o intentando actuar de una manera correcta de ahí en adelante. Hay quienes se plantean que el arrepentimiento a veces no dura mucho porque uno vuelve a caer, pero este es otro tema. Eso es propio de la debilidad humana. Lo importante es que el reconocimiento y la propuesta de cambio de conducta sea sincero. En eso podemos a la vez prever cómo vamos a cuidarnos para no caer en situaciones que nos vuelvan a inclinar mal. Eso se puede hacer, pero por algo Jesús en el Evangelio dice que hay que perdonar 70 veces 7. La persona humana puede, por su debilidad humana, volver a reincidir aunque haya tenido una resolución honesta de corregirse. Pero ese es otro tema. Lo importante es que en el acto de arrepentimiento estén presentes estas dos dimensiones. Primero, darme cuenta y reconocer. Y segundo, la actitud de cambio inmediatamente de haber reconocido la falta. Los otros días hablaba con un amigo y me decía, Héctor, un hombre ya de 60 largo, casi pisando los 70, yo no tengo nada de que arrepentirme, soy buena gente, buena persona, nunca le hice daño a nadie, y verdaderamente, bueno, después yo le enumeré algunas cosas de las cuales yo estaba arrepentido, y bueno, creo que fue un disparador hacia él, y empezó a decir cosas de las cuales se arrepentía. ¿Por qué pasa eso, que a veces tenemos tan endurecido el corazón y tan frágil de mente que nos olvidamos de lo que realmente hemos hecho mal para poder arrepentirnos verdaderamente? Y hay que admitir que puede haber niveles, al menos en mi experiencia de vida y en lo que he vivido compartiendo la vida de otras personas en mi trabajo de psicoterapeuta, uno descubre que hay niveles de vida y niveles de posibilidad y necesidad de arrepentimiento. Es posible que haya vidas que no tengan
grandes cosas, grandes equivocaciones o grandes pecados de los cuales arrepentirse. Es posible, pero que en la vida todos cometemos errores, errores o faltas o pecados más grandes o más pequeños, eso es absolutamente inevitable. Y es bueno llegar a tener una conciencia tan sensible que podamos reconocer que si no tenemos que arrepentirnos de haber matado a alguien, sí podemos arrepentirnos de no haber sido suficientemente cálidos con la familia, de no haber trabajado con la responsabilidad suficiente, de haber expuesto nuestra salud de una manera inadecuada. Siempre hay cosas, porque somos débiles. El Evangelio mismo, en boca de Jesús, repite: hasta el justo peca 7 veces por día. Algo quiere decir eso. Pero yo admito que hay niveles y niveles de necesidad de arrepentimiento. Gustavo está con Gustavo Rusino acá y con Daniel haciendo el programa, y él le quiere hacer una pregunta, doctor. Con mucho gusto, Gustavo. Buen día, doctor. Un gusto. Doctor, ¿cómo definiría usted la soberbia? La soberbia la definiría como un endiosamiento que no permite ver la realidad. ¿Es la madre de la ignorancia? ¿Cómo? Como la madre de la ignorancia, digamos. Por descontado, porque es una ceguera. En lugar de mirar la realidad, narcisísticamente aprende a mirarse solamente a sí mismo. Y es una ceguera espiritual y una ceguera emocional. No solamente es incapaz de reconocer el bien y el mal, sino que además es incapaz de reconocer la realidad del otro que está a su lado. La actitud de soberbia impide ver, es de verdad una ceguera. Yo lo acerco a la idea de narcisismo, porque Narciso se contempla tanto a sí mismo que de tanto verse a sí mismo se mata, hundiéndose en el lago. Dios no puede ver a los demás y por lo tanto comienza a tener una vida en que él se hace daño a sí mismo por su propia ceguera. Sí, Daniel. Hola, ¿qué tal, doctor? Una pregunta rápida. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. El arrepentimiento conlleva un perdón o a pedir perdón. El problema es cuando uno se arrepiente de cosas que hizo y no tiene a quién pedirle perdón. Ahí sí nos tenemos que refugiar en Dios. Bueno, no tener a quién pedirle perdón podría ser por distintos motivos. Hay algunas malas acciones humanas, o pecados, o faltas, o errores, que no han tenido un destinatario contra el cual hayan actuado. Y entonces es posible que no sepamos a quién pedirle perdón. En esos casos, al menos esta es la experiencia que he podido reflexionar, en esos casos se trata de que nos sepamos pedir perdón a nosotros mismos. Ese caso es muy importante, porque saber perdonarse a uno mismo es también parte del saber arrepentirse y pedir perdón. Y perdonarse a uno mismo es admitirse como criatura, comprenderse, no torturarse con pensamientos de fantasía, y eso es muy importante para la salud espiritual y emocional. Pero de lo contrario, habría otra posibilidad en lo que usted plantea de no tener a quien pedirle perdón. Para el no creyente no hay destinatario del pedido de perdón, porque al no haber un referente divino ante quien reconocer que uno obró mal, el perdón es simplemente un acto que queda interno. En cambio, para el creyente, cuando se pide perdón a Dios por la falta cometida, hay un referente explícito que es Dios. Para el creyente cristiano es Dios en la persona de Jesús. Para otro creyente será el Dios como él lo concibe, pero siempre está el referente divino, que es aquel en contra de cuya voluntad se ha obrado. Y cuando digo en contra de cuya voluntad se ha obrado, quiero hacer una salvedad. Muchas veces, con mucha frecuencia, hablamos de que tenemos que buscar la gloria de Dios, y no voy a contradecir tamaña afirmación, Dios me libre. Pero sí es bueno recordar
que la gloria de Dios es la buena realización de su obra. La gloria de Dios es la felicidad auténtica de las criaturas. Cuando yo le pido perdón a Dios por un pecado, a la vez me estoy perdonando a mí mismo por haber obrado en contra de Dios y en contra de mí al cometer un pecado. Clarísimo, doctor, clarísimo. La verdad que nos dimos este lujo de hablar con usted 10 minutos. Doctor, le mando un abrazo grande, Dios lo bendiga, gracias. Gracias, Héctor, y que sigan trabajando tan bien como lo hacen. Gracias, doctor, gracias. Sí, me parece un tema muy profundo, pero primero quiero decir algo, Héctor, y es la alegría que siento de ver cómo ha ido ganando espacio Radio María. Me alegro que así sea, doctor, Me parece importante. Bueno, pero hablando sobre el tema del arrepentimiento, hermanos que luchamos en la vida. Es así, es así. Doctor, estamos hablando acá estoy con Gustavo, estoy con Daniel, estamos en la radio del Obispado de Avellaneda, Lanús, y estamos hablando del arrepentimiento y de lo bien que hace cuando nos arrepentimos y buscamos ser perdonados. Cuéntenos un poquitito usted sobre el arrepentimiento. Haría una pregunta para comenzar a reflexionar, y es ¿por qué es tan importante el arrepentimiento? Y creo que tiene al menos dos dimensiones. Cuando yo me arrepiento, lo primero que he hecho es darme cuenta que hice algo mal. Está en comunicación con nosotros el doctor Julio César Lavaque. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. Muy buenos días, Héctor. Muy amable. ¿Cómo anda usted? Hacía mucho que no charlaba con usted, no me animaba tanto a llamarlo, pero bueno, dije, hoy lo vamos a intentar y vamos a ver cómo sale este reportaje que le quería hacer. Bueno, pero espero que no esté nervioso por eso. Y usted sabe que estar ante semejante personalidad como es usted, doctor, a mí me resulta... Mire que yo entrevisto a mucha gente, pero entrevistarlo a usted siempre me resulta una gran prueba, porque por su honradez, por su sabiduría y por lo que usted nos transmite. Doctor... Ojalá simplemente nos sentimos